Bueno, yo soy Verónica Vergara. Hola, soy Martín Calles. De Nosotros Somos Fibras. Bueno, la primera necesidad era mía. Yo necesitaba tener un trabajo. Venía de un emprendimiento que estaba cerrando y dije, bueno, voy a hacer una marca de traje de baños. Empecé a hacer pruebas y me di cuenta que había una necesidad en el mercado. Ahí es, bueno, mi necesidad se transformó y vi una necesidad en el mercado de hacer telas para las marcas. Entonces, pues empecé a hacer pruebas, a buscar, me di cuenta que era muy difícil para las marcas conseguir telas con estampados propios. Para hacerlo, en esa época tenías que, bueno, fabricarlo fuera de Venezuela, tenían unos mínimos demasiado altos y para las marcas que estaban comenzando era muy difícil. Entonces yo dije, bueno, si yo tengo la maquinaria, porque mi papá tiene una fábrica con la maquinaria que podía utilizar en ese momento, ¿por qué no hago las telas? Y en vez de hacer yo una marca de traje de baño, ayudo a las marcas de traje de baño a que puedan tener estampados exclusivos. Sí, no, bueno, ella tuvo una idea, yo me sumé con ella un año después del proyecto formalmente. El Fibras nació como que también cuando estaba empezando nuestra relación, entonces fue como que todo se dio. Yo la apoyaba inicialmente en algunas cosas, yo trabajaba para una empresa y luego, bueno, el proyecto fue como creciendo un poco y necesitaba más gente y yo fui como el segundo empleado de Fibra. Bueno, en realidad El primero. Yo no soy empleada de Fibra. Ah, bueno, sí. O sea, yo creía mucho en la necesidad que había, porque yo decía, tener telas exclusivas no se compara con absolutamente nada. Y si lo puedes hacer en una escala baja, porque nosotros trabajamos desde 1 metro en adelante, yo decía, esto es lo más guau que hay para una tela, para una marca. Pero creo que tal vez tenía un concepto de la industria tan diferente, creo que bueno, que un poco por falta de conocimiento y un poco por idealización de la industria como tal, y pensaba incluso que iba a tener clientes súper diferentes. O sea, al principio yo decía, bueno, atiendo las marcas de traje de baño, pero yo me acuerdo que yo soñaba, ¿te acuerdas cuando soñábamos tener la calandra? Y yo decía, después vamos a atender a los diseñadores de alta costura. Y estuvimos muy lejos de eso, o sea, realmente no fue tan así. Pero creo que lo más difícil como una de las primeras marcas que tuvimos fue una marca de Maracaibo, que era muy, muy bonita, era una marca deportiva y traía telas importadas, eran unas telas súper costosas y ella nos mandaba la tela justica. Y lo más difícil era como, si nosotros dañamos esto, o sea, vamos a perder este cliente que es el mejor cliente que tenemos. Sí, o sea, creo que ahí con esos primeros clientes se forjaron como esos valores y esa necesidad que hoy es demasiado grande en Fibras de cumplir con los requerimientos del cliente o con lo que el cliente necesita, porque inicialmente era como que, bueno, ¿qué marcas estamos trabajando? Era como que un logro muy grande cuando en un momento tuvimos como que muchas marcas estaban en Beko, que vendían en Beko. Entonces fue así como que, recuerdo que te estoy hablando 2015, llegamos a tener como 5 o 6 marcas que tú ibas y veías tus colecciones. Entonces era como, o sea, lo que tú le fabricabas para esas marcas. Entonces era como muy gratificante porque éramos una empresa súper chiquitica, o sea, tal vez éramos 4 o 5 personas en la empresa, a lo mucho. Y ver una tienda como esa tan representativa, marcas que tenían sus proyectos y que tú veías cómo hacían las telas, que venía el dueño y te contaba cómo era todo el proceso, pero tú las veías y eran marcas que estaban al lado de marcas internacionales y era como que bien gratificante, sobre todo en ese momento. Entonces, fueron como que esos primeros logros así, ¿sabes? Sí, o sea, nos daba muchísimo miedo, pero al mismo tiempo era como esa emoción, mira, o sea, y nos emocionábamos muchísimo cada vez que veíamos algo. Solo ver, solo para verlas, cómo quedaba, porque además también es súper diferente ver cómo sale la tela a cómo queda el producto. Mira, es un proceso, realmente es un proceso. Yo creo que todas las marcas pasan por lo mismo, o la gran mayoría, no todas las marcas cuando se inician saben exactamente cómo quieren verse o qué es lo que quieren transmitir. Y eso se construye en el camino. Incluso si tú creas una marca hoy y dices, es que yo me quiero ver así, tal vez cuando avances un poquito, ese concepto se va a transformar. Entonces creo que lo más importante que nosotros hacemos es tratar de llevar al cliente que consiga cuál es su esencia.
realmente. Pero eso con un puente. Sí. Tanto como, o sea, no tanto como que tú le das la identidad, porque al final cada marca tiene su propia identidad, que se la da desde lo que cree su fundador o la información que ellos quieran tener, lo que ellos quieran proyectar. O sea, nosotros lo que tratamos de hacer es como que ese canal que les permita materializar lo que ellos quieren o lo que ellos son. Porque realmente es eso, es como que, bueno, somos la ayuda para que ellos puedan de una forma concretar su proyecto. Pero siempre yo creo que la personalidad viene siendo de ellos, ¿no? O sea, sí, como que nosotros lo que ponemos es nuestra esencia o nuestra forma para que su proyecto crezca o tratar de que su proyecto crezca. No siempre lo logran, ¿no? Pero la personalidad es de ellos también. O sea, ellos ponen gran parte de lo que termina siendo, por supuesto. es necesario que lo hagamos. Si hiciéramos lo mismo para todo el mundo, no tendría chiste, no tendría sentido. La idea es que, y es, digamos que una de las fibras neurales del negocio, poder adaptarnos a la esencia de cada una de las marcas para que puedan tener los estampados que se parezcan a esa marca. Porque si no se parece y todos tuvieran lo mismo, pues, ¿qué sentido tendría? Pudiéramos ir a el almacén de telas y comprar todos lo mismo. Claro, y a la larga te consigues que puedes trabajar con marcas que son tan diferentes entre sí que no parece que van al mismo sitio a tener sus telas, pero realmente sí. Y tienes marcas que funcionan tanto como para objetivos muy distintos, o sea, desde la aplicación que le van a dar hasta cómo se ven. O sea, porque tal vez tienes una misma 5 marcas de traje de baño que son diferentes todas, pero puedes tener, bueno, marcas de decoración tal vez y una marca de traje de baño, pero el proceso es el mismo, tanto a veces hasta el creativo como el resultado final termina siendo telas estampadas, pero la personalidad que cada uno le da es muy diferente. Printfit nace por la necesidad que tenían algunos clientes. La gente venía y realmente nos pedía cosas que nosotros sí hacíamos, pero no lo comunicábamos. Queremos uniformes, queremos esto. Teníamos clientes también de publicidad y nosotros tratábamos como de encajarlo en el modelo de negocio de fibras, pero decíamos, son tan diferentes, son públicos tan distintos y tienes que entenderlos. O sea, una de las cosas que nosotros más hacemos es tratar de entender realmente qué necesita el cliente. Y cuando nos vimos con tantos clientes del sector corporativo, dijimos, vamos a crear un espacio en donde podamos atenderle como ellos lo necesitan. Entonces creamos esta línea de negocio para atender el sector corporativo. Le dimos una imagen, le dimos un nombre, le dimos una identidad diferente porque lo necesitaba, porque es un espacio completamente distinto donde se atienden necesidades completamente diferentes. Aunque incluso puedan entre cada una compartir algún producto, son necesidades y son usos diferentes. Yo creo que las empresas llegan a esos momentos. O sea, en el camino uno va subiendo la montaña y se va consiguiendo. A veces bajas un poco, a veces subes un poco más y te vas consiguiendo con nuevos retos. Entonces, la diversificación llega porque es como el camino, para mí es el camino natural. Tienes que diversificarte o tienes que cambiar y girar el modelo de negocio porque no siempre va a ser igual, eso no es estático. Yo siempre se lo digo mucho al equipo, aquí la única constante es el cambio, justamente. Sí, realmente nació como una respuesta a lo que estaba pasando en ese momento. El tema de la uniformidad diferente fue una necesidad del mercado. O sea, nosotros no inventamos eso, simplemente vimos y leímos lo que estaba allí y tratamos de ponerle la personalidad que queríamos para esa marca o esa línea de negocio. Entonces, bueno, después de bastante tiempo terminó naciendo como tal Printfit, ¿no? O sea, sí. Y hoy creció mucho en nuestro negocio, ¿no? Y creo que sirvió también como motivo o como motor de cambio también para fibras, porque hoy en fibras, a diferencia de lo que nació, que era únicamente pensado en sublimar telas, ya fibras del año pasado ofrecemos también productos para clientes ya, para marcas, pues exactamente, confeccionadas. Entonces de repente te consigues una marca que tenía mucho tiempo trabajando con nosotros, exclusivamente en tela, y hoy le podemos hacer productos ya listos, que nace de la experiencia de Printfit. Entonces fue como que muy interesante el proceso, como una línea retroalimentó la otra, y nos permitió de una forma u otra subir el nivel de lo que nosotros pensamos de confección. Porque una de las preocupaciones que siempre tuvimos, ¿verdad?, desde el inicio, es que una marca es muy exigente en lo que requiere en cuanto a calidad. Y llegar a un nivel de calidad y de productividad para marcas es difícil. O sea, realmente a veces nosotros veíamos las piezas que inicialmente hacíamos y decíamos, no, esto no lo compra nadie. O sea, esto no va para una marca, de repente para un evento chévere, pero para una marca no.
Prefib creció tanto que llegó el punto en el que el equipo estaba preparado para afrontar ese reto. Llegaste diseñadores de moda, al equipo se incorporaron maquinarias de última generación, la misma experiencia de fabricar piezas y piezas diariamente, y ya hoy podemos decir, bueno, nos sentimos con la confianza de fabricar a la marca. Entonces imagínate cómo uno fue al otro y el otro volvió el círculo, y hoy ambas empresas realmente confeccionan para marcas, pero todo basado en sublimado. Sí. Siempre digo que Fibras es una empresa de Instagram porque era el único canal de comunicación que teníamos. En el 2013, cuando nosotros comenzamos, Instagram estaba bastante nuevo, bastante de moda. La plataforma apenas estaba, digamos, ensayando, te permitían crecer muy rápido, llegar a muchas personas de una forma, digamos, bastante sencilla en comparación de lo que es ahora. Y yo creo que también fue como el no tener miedo a mostrarlo por allí. Y resulta que la plataforma se convirtió para nosotros en un canal de ventas. Y en algún momento lo vimos de esa manera y le dimos el tratamiento como un canal de venta más. Nos los tomamos en serio. No fue como, bueno, vamos a publicar por Instagram porque ahí es donde tenemos que estar, sino que no. Ese era nuestro canal de comunicación directo con los clientes, y por ahí era por donde nos conocían, y vamos a hacerlo por allí. Más adelante fuimos entrando en otras plataformas. Hicimos nuestra página web, entramos en otras redes sociales. Lo último que hicimos fue abrir el podcast, que ya es YouTube, pero creo que realmente todo el crecimiento fue como, sí, fue orgánico, pero fue muy de la mano con Instagram. O sea, incluso yo siento que Instagram ha ido cambiando y nosotros hemos ido cambiando con él. Sí. De hecho, fue como nuestra ventanita para que la gente pudiese conocer, o sea, como te lo decía, a ver, o sea, arrancó como un proyecto, y cómo tú le muestras a la gente lo que tú puedes hacer, sobre todo lo que era tan nuevo, porque en ese momento, o sea, de repente hoy hay muchas más empresas que lo hacen, lo mismo que nosotros hacemos, la misma técnica como tal, pero 10, 12, 11 años atrás no era así. Y que alguien se aventurara a darle, o sea, dar una oportunidad a una empresa como nosotros era complicado. Y fue la plataforma o la ventanita que nos permitió que la gente nos conociera y dar esos primeros pasos a conseguir nuestros primeros clientes o nuestras primeras negociaciones, producto de lo que se hizo a través de esa red social, sobre todo. Yo creo que también es un tema generacional. O sea, yo por lo menos a veces no concibo cuando una empresa no tiene Instagram. Pasa mucho con las empresas que no son de Venezuela. Sí, pasa muchísimo con las empresas que no son de Venezuela, y yo digo, pero ¿cómo no tiene Instagram? O sea, ¿cómo le muestra a la gente lo que hace? Y me frustra incluso. A veces digo, pero ¿por qué no? Porque es una ventana donde yo, por ejemplo, que soy una persona súper gráfica, quiero verlo. O sea, quiero ver que me muestres lo que haces, porque así es como yo te entiendo. Entonces, no sé, creo que fue como la red que encajó con nosotros en ese momento y fue nuestra ventana al mundo. Y era muy cómico porque en ese momento, claro, te estoy hablando que el equipo no era lo que es hoy. Entonces, en momentos donde estábamos como que full en publicación, el negocio abarrotaba de clientes, llegaba, entonces de repente colapsaba y que no, ya bueno, publiques tanto porque, o sea, la cosa... Entonces era muy cómico, era pausa porque sí. Te recuerdo de hecho en pandemia que estábamos los dos solos y yo respondía a los mensajes, ¿te acuerdas? Sí, en pandemia fue muy gracioso porque hicimos equipo él y yo. La oficina era la casa, por supuesto, la mesa del comedor, y mientras yo estaba dibujando lo que íbamos a publicar, él estaba escribiendo el copy. Entonces, y respondiendo los mensajes. Entonces, Martín era el asesor de ventas de Instagram y yo era la que publicaba todo. Entonces decía, hoy voy a publicar esto, mañana voy a publicar esto, necesito esto, tenemos que hacer un video o tengo que tomar una foto. La foto la tenía que tomar en una mesita de vidrio en un horario específico porque a esa hora era que había la iluminación perfecta. Entonces, tráeme las telas cuando él venía a la oficina. Era, o sea, y yo creo que hicimos que funcionara tanto. Incluso en pandemia pasamos de 6,000 seguidores. No, ahora como a 25. Como a 20 y pico mil de seguidores. Y fue el año de pandemia. Fue el año que más crecimos en esa plataforma. Yo creo que son como varias cosas realmente. Pero si te pudiese como enumerar, de hecho esta semana tuvimos un tema, o sea, como que muy gracioso porque la persona nos lo comentó. Es que, bueno, realmente, tenemos un compromiso muy, muy importante con nuestros clientes. O sea, para nosotros es sumamente importante
porque en algún momento entendimos que nosotros somos el inicio de la cadena. Entonces, si unas telas no están a tiempo, él no produce a tiempo y no vende a tiempo y todo se para. Entonces, el tema del compromiso, sobre todo con los tiempos, para nosotros es sumamente importante. El otro creo que mucha gente conecta y de una manera u otra le gusta trabajar con nosotros es que no nos daba miedo reconocer cuando nos equivocamos, ¿no? Porque en este proceso yo creo que no es el tema de cuando todo sale bien, sino cuando algo sale mal. Y reconocer en algún punto que, ¿sabes? Somos un equipo de humanos que puede fallar, pero que a la vez está allí para ti, para solventar. Yo creo que eso, mucha gente realmente conecta con esas dos situaciones, o sea, tanto el compromiso como yo creo que ese reconocimiento de lo que no puede salir bien. Y por supuesto, que ahí Vero te puede hablar más de eso, la forma como mostramos lo que hacemos. O sea, creo que si hay algo que nos diferencia es que hemos tratado de mostrar nuestro trabajo de una manera un tanto diferente y no poco convencional. No lo convencional. Sí, o sea, yo creo que hemos construido también un equipo que tenga las características para lograr eso. Nosotros, pues al principio obviamente lo hacíamos todos nosotros solitos, pero luego fuimos buscando personas que tuvieran esa chispa que nosotros consideramos que hace que las cosas se hagan de una forma extraordinaria. Entonces, pues al final es esa búsqueda, ¿no? No buscamos parecernos a nadie ni hacerlo como lo hace alguien más, sino hacerlo de una forma diferente y que sea muy nosotros. Y bueno, pues aparentemente le ha gustado mucho a la gente. Es una respuesta un poco sesgada porque esa es mi área completamente, pero pienso que es fundamental porque sin proceso creativo no existe el resultado extraordinario. Tienes que pensar, y a diferencia de lo que mucha gente puede creer, que el proceso creativo es hacer dibujitos o perder tiempo buscando ideas, el proceso creativo es un proceso que se debe estructurar y que debe tener una conceptualización y que tienes que tener un objetivo, que tienes que saber a quién le vas a hablar y que tienes que saber qué quieres transmitir, cuál es la intención con la que lo vas a hacer. No es simplemente poner cosas bonitas y ya. Es de verdad tomártelo en serio, porque lo que viene después de eso es un proceso de producción que va a hacer que tengas éxito o no. Entonces, para mí, el proceso creativo es, digamos, el corazón de lo que quieres hacer. Y que al final es súper complejo porque tienes que entender un poco todo el proceso, sobre todo a las chicas en fibra les pasa que a veces el diseñador o el dueño de la marca ve una cosa como un punto y el punto es diferente y te dice, pero es que este no es el punto que yo quería, y tú dices, viendo de afuera, tú dices, realmente un punto hace la diferencia, y de repente para mí no, para otro no, pero para él, que es el cliente que quiere proyectar una imagen y que se está matando la cabeza para desarrollar algo, lo es. Entonces es como que entender realmente y respetar desde los tiempos, las exigencias y ese proceso como tal, porque al final es el cliente, en este caso, sobre todo el que marca la pauta, y nosotros somos, como lo decía hace rato, el vínculo, ¿no? O ese medio para que ellos materialicen un proyecto. Pero yo creo que es eso, o sea, es demandante. Para mí es demandante el estar a la par de tanta gente creativa a la vez, porque no es nada más lo que nosotros como empresa podemos hacer y lo que desarrollamos para nosotros, sino lo que los clientes también a su vez nos van como retroalimentando. Mira, no, realmente el proceso, bueno, esta es una técnica de distribución digital, ¿no? Que te permite, pues, a través de esta técnica de estampado, tener en el textil la imagen que tú quieras con gran variedad de colores, o sea, una gama bastante amplia. Arranca desde el diseño gráfico, o sea, todo lo que tú haces tiene que de una forma u otra estar diseñado, bien sea una fotografía o una imagen, una ilustración, un vector. Se hace la composición, luego esto se pasa a un proceso de impresión, ¿ok? Que no importa qué escala lo hagas, toda la sublimación tiene que imprimirse en un papel especial con una tinta especial. Eso es sumamente importante. Luego pasa a un proceso de fijación, que tienes que tener siempre telas de poliéster. Esto es sumamente importante también, de color blanco. O sea, son como que las cosas básicas que deben suceder. Una vez eso ya pasa por ese proceso de calor, la tela ya queda fija y vas a conseguir el acabado que tiene. Entonces, básicamente el proceso es bastante sencillo. Creo que de todas las cosas, como que lo más complejo siempre, porque es lo que puede variar mucho el acabado, es
la imagen que puedas generar. Y de ahí es donde va a estar mucho la diferencia y el manejo del color que puedas tener. Una de las cosas que nosotros a lo largo del tiempo nos hemos hecho muy fuerte y tenemos un equipo de diseño que es una maravilla, para nuestro entender, de verdad, es en hacer el tema de las correcciones de color. A veces te consigue y te puede pasar que vas a ver trabajos en la calle que el color tú dices, pero es que está como opaco, está como que no queda tan bien. Es por eso, o sea, tienes que tener un buen manejo de color, tienes que tener una maquinaria calibrada, tienes que tener buenas telas, buenos insumos, o sea, es un conjunto de cosas que tienen que suceder para que la sublimación pase de la manera como tú quieres que suceda. Y bueno, yo quiero agregarle varias cosas, y es que el cliente puede llegar con una idea o puede llegar con una imagen ya lista. A veces llega con una tela. O a veces llegan con una tela, sí. Exacto, porque a veces llegan queriendo replicar una tela que ya tenían. Y el proceso es exactamente el mismo para todos. Llegues con una imagen, llegues con una idea o llegues queriendo replicar una tela, siempre vas a pasar por este proceso. Siempre tiene que haber un curado de la imagen y del color. Siempre nosotros recomendamos una prueba de color para que estés completamente seguro que son los colores que tú quieres que salgan. Siempre hay el proceso de impresión, siempre pasas por el proceso de sellado, que es la sublimación como tal. Nosotros tenemos, luego del proceso de sublimación, viene la revisión, porque hacemos una revisión para que todo pueda llegar al cliente con el menor detalle posible. Y todo esto toma tiempo, no es un proceso tan rápido, y aunque es digital, no es un proceso tan rápido si nos tomamos el tiempo de hacerlo para que pueda salir bien. Aún así, creo que tenemos unos tiempos bastante competitivos. Pero yo pienso que la sublimación es súper mágica, y a diferencia de otras técnicas de estampado, me parece que es una de las más, de las más versátiles y tal vez de las más sencillas. Porque bueno, todo es digital, es muy limpio, es una de las técnicas menos contaminantes que existe. Utiliza tintas ecológicas, no tenemos mayor cantidad de desechos, a diferencia de otras técnicas que son más artesanales, que requieren agua, y es un estampado, digamos, una técnica relativamente sencilla, pero tiene un proceso, y para que salga bien, realmente tienes que poner atención a los detalles. Nosotros, evidentemente, no nos volvimos buenos desde el día 1, pero sí buscamos formarnos y conseguir esa calidad que para nosotros era la mejor calidad que podíamos ofrecer. Y para eso tienes que saber buscar tus insumos, tienes que saber qué marcas funcionan para ti, cuáles telas son buenas o no son tan buenas, para saber qué ofrecerle al cliente y no mentirle, ¿sabes? Bueno, y aparte con el tema de la sublimación, una cosa que Vero siempre dice y que nos ha pasado es que, como ella decía, un proceso mágico. O sea, realmente una de las cosas que más nos gusta desde el día 1 es cuando una persona ve por primera vez sus telas, que a veces nunca ha visto, y imagínate que viene con una idea en la cabeza y tiene algo que se imaginó que cómo se vería y lo ve materializado realmente, y es muy rápido porque entra la tela en blanco y 45 segundos después está ya la tela estampada. Y nosotros hoy todavía a veces pasamos a la máquina y grabamos videos. De hecho, yo grabé uno hoy para mostrárselo a alguien, porque 11 años después sigue siendo un proceso que realmente es muy bonito, porque estás creando algo, o sea, algo de la nada. O sea, a veces alguien tiene una idea, como te digo, pasó por el equipo de diseño, se materializó con el diseño y 20 minutos después está en tela, y de ahí 2 horas después hay un traje o un vestido, una blusa, lo que sea. Y no deja de ser para nosotros muy mágico, ¿no? Todo ese proceso de transformación. Es realmente mágico. O sea, yo creo que sí, y creo que lo puse por mis redes hace una semana, que justo grabé un video saliendo tela, porque cuando yo me imaginé y me planteé hacer telas para alguien más, así me lo imaginaba. O sea, me lo imaginaba tal cual como es hoy en día. Yo creo que Venezuela es un país realmente mágico. Creo que lo que se hace aquí no se hace en otro lado. Además, es nuestro país. Es la tierra bendita que Dios nos dio. Y hacerlo aquí y para la gente de aquí, pues para mí es algo que no tiene precio. Siento que en Venezuela hacen falta muchas cosas y que todos podemos aportar
a hacer y llenar este país de todas esas cosas que hacen falta. Fibras es una empresa que quiere y tiene como objetivo hacer crecer la industria textil, sea en la moda o sea en el área corporativa, pero en el ámbito textil nosotros queremos seguir invirtiendo, queremos seguir creciendo y queremos seguir haciendo porque vale la pena, porque es maravilloso además y porque creo que nos los merecemos. No, igual también con el tema con nuestro equipo, siempre, o sea, estamos muy contentos realmente con el equipo que tenemos, ¿sabes? Y una de las cosas que ha sido como el mayor reto, uno de los mayores retos que hemos tenido, es conformar un equipo. Ya hoy somos, creo que cercanos a 70 personas que trabajan acá. Aparte es una empresa familiar, trabajamos muchas familias, desde nosotros que somos esposos, mi hermana, mi papá, dentro del equipo también hay familias, entonces, ¿sabes? Es como que darle esa oportunidad a muchas personas de estar en un sitio donde sean tratados con respeto, que creo que así lo es, donde se le den oportunidades, se les remunere de una manera que consideramos justa y sobre todo que trabajen en un ambiente que les permita, ¿sabes? Sentirse orgulloso de donde trabaja. Y eso es lo que hemos querido construir y cuando pensamos en Fibras como organización y como la queremos ver en un futuro, queremos que sea así, que sea un espacio donde la gente diga, oye, me siento bien por trabajar allí, me gusta cómo me tratan, me gustan las oportunidades que me dan, me gusta lo que hacen, su ética de trabajo. Y eso ha sido como que, bueno, ¿sabes? El reto de construir ese equipo también, o sea, no nada más con las personas para las que trabajamos, sino las personas con las que trabajamos. El podcast de Fibra. Todo el mundo lo conoce como el podcast de Fibra. Realmente el nombre del podcast es la historia detrás de la marca. Bueno, eso nació porque yo soy fan de las historias, básicamente. Porque creo que uno puede aprender mucho de lo que hacen los demás. Hay un dicho que dice que no se escarmienta en cabeza ajena. Y yo siempre he estado en contra de ese dicho. Yo suelo cuestionar mucho. Y siempre he dicho que uno sí puede aprender de lo que le pasa a otras personas o de lo que hacen otras personas. Y creo que parte de lo que me ha ayudado en este camino como emprendedora primero y luego como empresaria ha sido informarme, buscar, conocer cómo lo han hecho otras marcas. Entonces, bueno, se planteó el tema de hacer el podcast. El equipo estaba súper emocionado, por supuesto ellos muchísimo más que yo. Lo tuvimos todo listo y lo aguantamos varios meses porque yo tenía muchísimo miedo escénico. Y nada, bueno, un día dijimos, íbamos a abrir la oficina de Caracas, dijimos vamos a invitar a varios clientes, vamos a que cuenten la historia de su marca y así comenzó el podcast. Hicimos ese evento y luego grabamos el primer episodio aquí en la oficina y se convirtió en un proyecto en el que sentimos que ya no hay marcha atrás. O sea, sentimos que ya es tan parte de nosotros que ya no hay manera de desistir de ese proyecto. Tiene como vida propia. Sí, y ha logrado llegar a mucha gente. Justamente ayer me mandaron un mensaje súper lindo donde me agradecían por haber creado ese espacio, porque emprender es muy difícil y escuchar las historias de los demás y saber que no estás solo, que te pueden pasar las mismas cosas o tal vez tener ideas de cómo resolver algunas cosas que no ves porque estás inmerso en el problema, pero otras personas ya lo hicieron, no tiene precio. Y esa persona me decía, de verdad, no sabes lo que valoro que estés haciendo eso. Y yo decía, wow, eso es como que lo vale todo, ¿sabes? Además, para mí es una gran escuela. O sea, yo siento que aprendo tanto de cada invitado y me da mucha risa porque tenemos siempre la costumbre de que después que grabamos el episodio, sea el mismo día o el día siguiente, siempre le pregunto al equipo, cuéntenme, ¿qué les pareció? Y ellos me dan sus opiniones y entre todos siempre llegamos como a algo y evaluamos puntos de vista. O sea, es muy bonito. Realmente es un espacio que yo creo que es maravilloso. Es realmente un espacio bonito. O sea, ella, de verdad, es un proyecto de Vero totalmente, debo decirte. Ella lo sabe, realmente, pero porque yo soy otra
veo las cosas de una manera diferente, ¿no? Y ella creyó mucho en este proyecto, luchó mucho porque saliera adelante. Su equipo, todo el equipo de marketing, de verdad que se creyeron por completo en el proyecto. Y para mí ha sido muy gratificante el ver la repercusión que ha tenido, porque es común que vamos a un sitio y la gente le comenta sobre algo sobre el podcast, sobre que se identificaron con algo que pasó, que otra persona contó, y realmente, pues nada, yo le digo, es por eso que tengo que tener vida propia. Realmente fue ese canal para que muchos conocieran lo que a otros les pasó, no nada más en el textil, sino en el emprendimiento en general. Y es un espacio muy lindo que hoy de verdad para nosotros ha generado un impacto en nuestra comunidad, clientes, seguidores y hasta gente fuera que tal vez simplemente pasa por allí y dice, oye, qué interesante lo que le pasó a otra persona, y se siente identificado y conectado con eso. Y de verdad que ha sido algo súper interesante y súper gratificante, como te digo, el impacto que ha generado. Que el camino es difícil, porque no podemos romantizar el emprendimiento. El emprendimiento es duro, pero es sumamente gratificante. Le diría que construya su inteligencia emocional, porque es lo que te va a ayudar a abrir puertas. El camino del emprendimiento se trata de eso, de abrir puertas, de ir escalón tras escalón, abriendo puertas, haciendo cosas y logrando cosas. Y eso lo vas a conseguir con inteligencia emocional. Y le diría que estudiara. No tiene que ser formalmente en una universidad, pero sí que busque formarse en cada área y que construya una maleta de herramientas, porque las va a necesitar. Siempre las va a necesitar. También yo creo que si le pudiese decir algo es que para mí se vive a su proyecto. Yo creo que eso ha sido algo característico de nosotros desde el día 1, y creo que tienes que necesariamente vivir ese proyecto. O sea, eso que tú quieres hacer día, noche, fines de semana, no por la cantidad de veces que trabajas, sino porque tiene que estar en ti. O sea, nosotros hoy, de verdad, todavía a veces nos sentimos como estos pequeños emprendedores, ¿sabes? Te da miedo horrible algunas veces hacer algunas cosas, a veces piensas que no va a funcionar, tienes a veces adversidades, pero si tú generas, como dice Vero, las herramientas suficientes para poder sobrellevar cada uno de los obstáculos y realmente confías y crees en eso que estás haciendo y te vives tu proyecto, vas a encontrarle forma. O sea, evidentemente todos tenemos oportunidades diferentes, y eso sería otro también, que aproveche sus oportunidades. En el caso de nosotros fue la fábrica de su papá, en el caso de otros es un amigo que le dio una oportunidad, en el caso de otro es, no sé, cualquier cosa. Son diferentes cada uno, pero si tú sabes identificarlas y aprovecharlas, eso también te va a abrir muchas puertas para lo que viene de más adelante. Gracias a ustedes.